Inició en el PAN y en el PRD la lucha por la sucesión en la dirigencia nacional. Buenas noches, soy Jorge Fernández Menéndez. Estos procesos internos han incidido en las negociaciones de las reformas en el Congreso de la Unión debido a los intereses que cada grupo sostiene. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. En el PAN, Gustavo Madero, Ernesto Cordero y Josefina Vázquez Mota buscan el control de un partido que se fragmentó tras la derrota en la elección presidencial. Los cambios de estatutos promovidos por Madero le permiten a los militantes votar directamente por su dirigente nacional. En el PRD la división es mayor. Buscan la dirigencia Carlos Navarrete, Marcelo Ebrard y Carlos Sotelo. Sin embargo, algunos PRDistas quieren que Cuauhtémoc Cárdenas dirija nuevamente al partido con la condición de que su candidatura sea de unidad. Marcelo Ebrard propone una consulta abierta para renovar la dirigencia, idea que rechazan Navarrete y Sotelo, quienes piden elección abierta. En la izquierda y en la derecha están dispuestos a negociar con el gobierno dentro o fuera del Pacto por México, pero simultáneamente tienen que ajustar cuentas al interior de sus respectivos partidos. Yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. PAN y PRD tienen que transformar sus dirigencias nacionales, tienen que cambiar a sus dirigentes en medio del Pacto por México, donde los dirigentes están muy interesados en participar. Sin embargo, no todos sus competidores intentan o pretenden que se mantenga esta situación de permanencia en el pacto. Jorge, esto creo que ha traído, Pablo, una situación muy difícil. Por un lado, esta relación de alianza con el gobierno, los dirigentes nacionales que hoy están ahí, fundamentalmente Madero y Zambrano, y la sucesión que lucha también, no solamente por ellos, sino por redefinir el Pacto por México. Sí, y en los hechos no es por ser anticlimático, pero yo no creo que hasta que concluya esta serie de reformas en diciembre, cuando concluya este periodo ordinario de sesiones, se pueda definir con claridad la sucesión de ambos partidos. Los dos partidos iban a tener sucesión en diciembre, la postergaron ambos hasta marzo. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo salen las reformas, la evaluación del Pacto por México, la evaluación de lo que se ganó y lo que se perdió, se tendrá que hacer una vez precisamente que el ciclo de reformas concluya y el PRD, el PAN, y las distintas corrientes de esos dos partidos puedan sacar una evaluación de cómo les fue y cómo quedan en el proceso de sucesión. Pablo, yo creo que el tema da la vuelta además dentro de cada uno de los partidos en función de la lucha interna, ¿no? Por un lado, dentro del PAN, calderonistas, anticalderonistas, tratando dentro de las negociaciones de las reformas de demostrar quién tiene fuerza y por supuesto afuera del propio pacto, en donde cada partido tiene una crisis interna en términos de definir la propia sucesión, ¿no? Bueno, en los debates internos en los partidos como las asambleas, siempre tiende a ganar aquel que grita más fuerte y el que toma posturas más radicales. Creo que es lo que han hecho Ernesto Cordero en el PAN, que aspira a la dirección nacional del partido, por lo menos su corriente, yo creo que él también. Y el caso del Partido de la Revolución Democrática con los bejaranos, a torpedear al pacto y también torpedear a sus dirigencias. Es en el debate interno donde se elevan las voces y se radicalizan las posturas para ganar la dirigencia nacional de los partidos. Ahora, en el caso, Jorge, del Partido Acción Nacional, quedaría muy claro que el enfrentamiento es entre pues, la figura de Madero, que ya anunció que él se va a reelegir, va a pedir licencia, quiere de una manera muy clara pues, establecer una postura de apertura y de una lucha por conseguir superar fundamentalmente a Cordero, veremos qué hace Josefina Vázquez Mota, pero a Cordero en un espectro bastante reducido de militantes, 200,000. Esto quizás sea el gran interrogante en Acción Nacional. ¿Quién puede ganar una batalla con electores que todavía no conocen? Sí, pero tenemos 200,000 electores en Acción Nacional, además con un padrón que el único que conoce, la verdad, es Madero. Porque los demás no lo conocen, porque lo limpió el padrón, entonces no se sabe cómo está. Yo creo que con todo, me parece que va a ser más compleja la sucesión del PAN. Está, como decía Pablo, está Cordero, que obviamente quiere Cordero, y
en una corriente que yo ya llamaría a esta altura más corderista que calderonista. No es, creo que no son exactamente lo mismo, pero Cordero quiere, está Gustavo Madero, que obviamente va a querer reelegirse, Josefina, que yo creo que finalmente se va a lanzar. No hay que descartar a Oliva, el exgobernador Oliva de Guanajuato, que representa una corriente muy importante en el PAN, que es el Yunque, y que en un contexto de militantes reducidos puede tener peso y puede tener también quien la siga. Y entonces me parece que hay que ver cómo se acomodan ahí las fichas. Las alianzas, ¿no? Las alianzas. A mí me gustaría, estoy adelantando ahí preferencias, a mí me gustaría un personaje como Josefina que pudiera equilibrar las distintas posiciones en el PAN. No sé si ella u otro, pero alguien que pueda equilibrar posiciones y que no lleve al PAN a una polarización interna que sin duda lo va a desequilibrar y va a desequilibrar dentro o fuera del pacto los acuerdos que son necesarios, me parece, con el gobierno y con las otras fuerzas políticas. Sí, desde luego, yo coincido con Jorge. En el PAN, Cordero polariza y también polariza Madero. Entonces, una opción que tiene ascendencia, credibilidad y tiene la simpatía dentro del PAN, Josefina Vázquez Mota podría retomar con el perfil de partido opositor, con carrera propia, etcétera. Y en el PRD no andamos tan lejos. Oye, en el caso, perdón, antes de entrar al PRD, en el caso del PAN, quizá el único problema de Josefina es que es la candidata derrotada. Y mientras ella no pues entre directo al ruedo y asuma parte de la crítica hacia aquellos que le pusieron buenos obstáculos o sea, no. a Calderón, y no hace una definición clara de cómo fue y por qué fue su derrota, se la van a comer los otros. Los tres son derrotados, porque también Cordero perdió la elección interna dentro del PAN. Pero ganó la del Senado. No, iba plurinominal. Perdió la elección interna contra Josefina y Madero era el presidente del partido cuando quedaron terceros. Así es que a ver, ¿a quién le endosan la derrota? Yo creo que por ahí no ahí hay, todos no va son el camino. derrotados. Sí, Bueno, en ese sentido, el único que podría decir que él no fue derrotado es Oliva, ¿no? Que no compitió, ganó su estado y luego logró que su sucesor lo ganara. Finalmente la candidatura de Josefina para esto tendría que reafirmar claramente su diferencia con respecto al régimen anterior, cosa que no hizo. Y en el PRD, lo que decías, Pablo, creo que el problema radica básicamente en el hecho de que la estructura está controlada por Nueva Izquierda, la figura es Pero Navarrete. antes de irnos al PRD, yo quiero ir a lo que tú decías de Josefina. Yo creo que Josefina y en general sería un error que se pusieran a ajustar cuentas con el pasado. El éxito del PRI cuando logró salir después de su derrota electoral es que, por supuesto, que se ajustaron cuentas, se hicieron, se vio quién se había equivocado, quién no, internamente. El PRI no se dedicó en la campaña, cuando comenzaron su campaña, a decir, fue Cedillo, Perdón, Jorge, Salinas, pero esta es una y demás. elección interna. Y sí, si la elección ajusta, interna. Yo estoy hablando de la elección interna, Madrazo, Beatriz Paredes. Era la segunda. ¿No? Y bueno, ahí sí hicieron pedazos. Pero aquí, No si se no hay hicieron una diferenciación. No se hicieron pedazos. No se hicieron pedazos. pedazos. No se hicieron derrotados. pedazos. No, ¿cómo terminaron derrotados? Ganó la elección Roberto Madrazo. Y el partido se hundió. Y en la siguiente. Pero no se hundió. Ganó la elección intermedia. No. Ganó la elección intermedia. Ganó la elección intermedia, ganó todas las gobernaturas. Se hundió después con la candidatura presidencial de Roberto Madrazo. Pero pasaron 6 años. Si no llegamos al PRD. El asunto del PRD es el asunto donde un personaje como Marcelo Ebrard pues se equivocó, se quedó solito, sin ningún puesto político de empuje. Hoy quiere una elección abierta e incluso hoy, ante la debilidad de todo esto, dicen Cuauhtémoc Cárdenas como Salvador. ¿Cómo la ven? Bueno, tienes razón. Creo que se equivocó Marcelo Ebrard. Ya jugó, ya quemó sus naves, ya quemó sus cartas y no representa prácticamente a nadie. Yo creo que lo justo en este caso, y visto totalmente desde fuera, como les consta, en el Partido de la Revolución Democrática debería premiarse el carácter propositivo que han tenido los chuchos. Han tenido el valor de decir que sí a algunas cosas, equivocadas o no, pero de ir a un pacto, de firmar el pacto con el gobierno y con el otro partido de oposición que es el PAN y darle una personalidad propia, impulsar proyectos de izquierda, equivocados o no, han tenido ese gran valor. Y del otro lado vienen a decir, no, el PRD no funciona sin dueño, dice Ebrard y dicen Camacho, que venga Cuauhtémoc Cárdenas otra vez. Como Salvador, ¿no? Sí. Ahora, yo no sé,
Yo creo que la opción de Cárdenas por Ebrard y por Camacho es un descarte porque ellos ya no pueden, ¿no? Porque Exacto. tampoco se quieren demasiado, por lo que yo sé, Cuauhtémoc, a Marcelo y a Camacho no los quiere demasiado. Pero bueno, yo no sé a quién quiere Cuauhtémoc, pero sé que él quiere ser un candidato de unidad. Cuauhtémoc ha tenido, salvo en este tema energético, que quizás es claro, posiciones conciliadoras en otros ámbitos. Creo que él está jugando a buscar desde esa posición unificar a todos los grupos del PRD, porque también los propios chuchos han tenido que decir que no a una reforma energética que no les caía demasiado mal, por lo menos en el papel al inicio de las negociaciones. En la lógica de la continuidad, lo que más le conviene al PRD es Carlos Navarrete, ¿no? En la lógica de si quieren mantener más cohesionado ese partido, me parece que Cuauhtémoc les daría otras oportunidades. Lo que concuerdo es que evidentemente el que no tiene juego ya en todo eso es Marcelo Ebrard. Bueno, en el caso de la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, casi 80 años de edad, retomar, digamos, un papel de mediador, de conciliador con las figuras de el propio Bejarano y la otra, la de un López Obrador que finalmente va a empezar a jugar dentro de unos cuantos meses. Yo no sé si la figura de Cárdenas sea lo suficientemente fuerte como para controlar a toda esa red de corrientes que están ahí presentes y que en un momento determinado podrían pues estallar ante la falta de un liderazgo. Claro, el otro punto es, bueno, por supuesto Sotelo no tiene nada, pero yo no sé si Nueva Izquierda va a poder controlar también esto, que en un momento determinado puede ser la fractura del PRD. Los bejaranistas que no tengan la posición dentro del PRD y que busquen en López Obrador y Morena una alternativa. Lo que ¿no? se va perfilando en el PRD es precisamente si es un partido reformista o es un partido de oposición a todo. Y ahí han tenido los chuchos, la dirigencia actual del PRD, la sabiduría, la inteligencia y la audacia de ser propositivos. A ver, ahí tienes en el PRD, además de eso, tienes otro punto. Yo creo que el PRD tiene que prepararse. Es como esos divorcios que la gente sabe que se va a divorciar, no quizás mañana o pasado, pero tú sabes que te vas a divorciar. Ajá. ¿No? Entonces tienes que prepararlo, hombre, y el PRD lo tiene que asumir. En cuanto exista Morena como partido político, con registro, funcionando, está a punto de suceder, se aproximan las elecciones de 2015, va a haber una depuración, una limpia, una división, como se lo quiera llamar, en el PRD. Va a haber grupos del PRD que van a tener que decidir si se quedan en el PRD o se van con Morena. La verdad es eso, y hay sectores, los Bejarano y esto de los que estábamos hablando ahora, que yo no los veo, si quedan fuera del PRD y quedan fuera de sus órganos de dirigencia, los veo mucho más cerca de aproximarse a Morena que quedarse dentro del PRD. Y el PRD tiene que ir preparando, tiene que ser un divorcio que tiene que estar pensado, preparado, incluso en algunos puntos negociado, me parece, desde ahora. Finalmente, tanto para PAN como para PRD queda claro que la sucesión en las dirigencias será la marca para la elección de 2013, que es su opción de volver a pues, ser parte de un proceso con mayor fuerza política, y por otro lado, pues la elección presidencial todavía muy lejana, pero bueno, pues ahí están las cabezas que tendrán que pensar en ello, ¿no? En 2015 tienes además otro factor, por ejemplo, tanto en PRD como en el PAN, que habrá que tomar en cuenta. En el PAN 2015 va a ir Margarita de candidata a diputada, y ese puede ser un factor que en el PAN mueva cosas. Y en 2015 va a estar participando ya Morena, y eso también va a mover cosas en el PRD. Sí, vamos a tener un escenario distinto. Creo que la elección interna de dirigentes es mucho más importante para el PRD que para el PAN. El PAN creo que tiene una fuerza propia de gente que no está tan involucrada en la vida partidista, en cambio en el PRD sí. No van a romper. En el PAN no van a romper. El que va a romper es el tiempo. Gracias, Pablo. Gracias, Jorge. Gracias por esto. Gracias. Esto fue México Confidencial. Hola, ¿qué tal? No cabe duda que la respuesta del gobierno federal en torno a lo que ha sucedido en Michoacán es una muestra de que hoy es otra la estrategia, pero también de resultados. La incursión de soldados al puerto de Lázaro Cárdenas, que es uno de los más importantes del país y por donde entran miles y miles de toneladas de carga y salen también, había quedado suelto como la mayoría del estado.
Es decir, que durante varios gobiernos del Estado no se metió la mano ni en el gobierno federal para entonces llevar a Michoacán lo que hoy ha perdido, terreno y seguridad. El compromiso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es que se está recuperando la paz para la población, pero también se está dando un combate frontal al crimen organizado. Precisamente en Michoacán es donde en Apatzingán y en Vistahermosa se están dando acciones igual para acabar con la amenaza de quienes habían acabado también con la tranquilidad de los michoacanos. Gracias.